El oro, la plata y el platino se mantienen sin cambios a la espera del discurso del presidente de la Fed, Powell, en el simposio de Jackson Hole. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro, esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Los mercados financieros han ingresado esta semana en una pausa que está motivada por diversos factores. En principio, una suerte de acuerdo que hay, no de paz, pero sí para generar una cumbre entre los líderes de Ucrania, el señor Zelensky, de Rusia, el señor Putin, y todo esto administrado por el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, con fecha y hora a determinar y que está destinado justamente a terminar con un conflicto que ya lleva más de 3 años y que ha asolado a Europa del Este, lo sigue haciendo todavía, y en lo que hacen los mercados, por supuesto, ha generado oscilaciones de precios en las materias primas muy importantes. Tal es el caso del petróleo, que pasó, a máximos de muchos años en su hora, hablamos de mediados de 2022, una fuerte caída posterior, y ahora se mantiene, veremos luego por qué, pero mucho más abajo de lo que algunos especialistas esperaban para esta parte del año. También el gas natural, que ha sido cortado su suministro a Europa Occidental, y otra serie de factores que iremos viendo también durante este video. Pero además hay otros motivos que están generando una fuerte expectativa en los mercados, y el principal es el discurso del presidente de la Fed, el señor Powell, que se espera para el viernes 22 en el simposio de Jackson Hole. Es un simposio que agrupa a los más granados de los mercados y del sector bancario a nivel mundial, y que comienza justamente este jueves 21 con una serie de presentaciones por diversas autoridades financieras globales, y que termina con el broche de oro con la presentación del presidente de la Fed, que llega a esta instancia en una posición totalmente distinta a la que tenía en los años anteriores. En principio, porque su mandato se termina en mayo de 2026, y esto, por supuesto, de alguna forma también le pone un límite a sus acciones, pero sobre todo por los ataques que viene recibiendo tanto él como el organismo en general por parte del gobierno del presidente Trump para bajar la tasa de interés, una tasa que por ahora se mantiene en el 4,5% y que, de acuerdo a algunas informaciones, no parece que vaya a ser recortada en forma drástica, como algunos apostaban hace muy pocos días. Precisamente el miércoles 20 se han conocido las minutas del último encuentro de política monetaria de la Fed, que tuvo lugar a fines de julio, donde justamente quedó marcado que la mayoría de los funcionarios ha votado por mantener la tasa de interés sin cambios, y se verá para el mes de septiembre. Hubo 2 votos en contra, algo que fue inédito, que no había pasado en muchísimas décadas, y que, justamente uno de estos votos proviene de un señor llamado Waller, que se postura a ser el presidente de la Fed justamente a partir de mayo de 2026. Todo esto está generando movimientos, de mediana o baja intensidad en los mercados, justamente a la espera del discurso de Powell. Si Powell mantiene su línea dura, es decir, contradice las intenciones que tiene el presidente Trump y su secretario de Comercio, el señor Bessent, habrá que ver cuál es la reacción del mercado, pero al principio el dólar podría volver a ganar posiciones si no queda ninguna puerta abierta para un recorte de tasa en el mes de septiembre. Si en cambio se mostrara algo más permeable, si se quiere, algún tipo de recorte en el mes próximo, ahí sí podríamos ver una caída del dólar. Un dólar que justamente se ve perjudicado por estos ataques permanentes del gobierno contra la independencia de la Fed, y la Fed que, esgrime como argumento principal el hecho de que la inflación se mantiene muy alta. Hemos tenido una inflación mayorista en máximos de 3 años la semana pasada, junto con otros datos que también ameritan una postura prudente
por parte del Banco Central. Claro, el poder político y el poder, los bancos centrales no suelen llevarse bien y esta, por supuesto, no es la excepción. En este contexto, bueno, tenemos las materias primas que se están moviendo en forma muy moderada. Si miramos los gráficos de la semana pasada y los comparamos con los de la actual, solamente han pasado algunas velas, pero prácticamente no se han movido los precios en forma decisiva. Tenemos al petróleo por debajo de los $65, el oro que no sale de una lateralización en que ha ingresado hace varios días y que le impide llegar a $3.400, pero también caer a 3.300. La plata y el platino que se mantienen estables, el platino un poquito más marcado al alza, pero sin demasiados cambios, y el gas natural que también se mantiene por debajo de los $3. Pero ya entrando en materia y justamente abarcando las materias primas principales, el petróleo se mueve en torno a los $63, hablamos de los futuros de West Texas, y por ahora no hay perspectivas de que vuelva a crecer en forma importante. Ya terminada gran parte de la contienda por los aranceles, todavía queda, y hay que mencionarlo, un acuerdo pendiente entre Estados Unidos y China. El acuerdo al que se había llegado se vencía el 12 de agosto, se postergó para noviembre y ahí podría haber novedades, pero estamos en agosto todavía, y lo cierto es que el petróleo, que se mueve por expectativas de demanda futuro, no tiene un aliento para volver a crecer. Se han conocido justamente el miércoles los inventarios de crudo, que han caído en más de 6 millones de barriles la semana pasada de Estados Unidos, y esto motivó un pequeño movimiento alcista, pero que no logró ni siquiera acercarse a los $65. Es evidente que los mercados están a la espera de lo que suceda con Powell el día viernes, y por supuesto con la continuidad de noticias que se vayan produciendo a partir de la semana próxima. Pero de momento lo que tenemos es un petróleo totalmente planchado en la zona de $63, con un mínimo que vemos para las próximas sesiones, esto es de aquí a la semana próxima, en la zona de $58 como mínimo, y por un máximo, o con un máximo probable en la zona de $68. Como se ve, una amplitud de precios que es un poco importante, pero que en definitiva está marcando una cierta quietud de los mercados, y si nos atrevemos a marcar esos máximos y mínimos probables es porque justamente el discurso de Powell podría provocar algún tipo de movimiento algo más marcado. Pero de momento no creemos que vaya a caer de los 58, y no creemos que tampoco vaya a superar los $68 en los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $63,82, una ligera recuperación de esta materia prima que había llegado a $62 a fines de la semana anterior, que se mantuvo muy lateral durante esta semana y tiene su principal soporte en la zona de 62,10, justamente la zona de los mínimos mencionada, luego 60,10, 57,55 y los mínimos del año hasta el momento que tocó el día 9 de abril en 55,25. En dirección alcista 65,25, 68,40 y los máximos de este mes, o mejor dicho el día 30 de julio, en 71,10. Los indicadores apuntan al alza en todos los casos, pero lejos de confirmar sus señales alcistas respectivas, con una demanda del 44%, momento que apenas se ubica por debajo de su línea media, y un estocástico que inicia una señal alcista que parece sustentable. Medido con Fibonacci, un probable movimiento alcista de la materia prima, tenemos un 38,2% de la caída actual ahí en la zona de 65,45 y lejos la zona del 61,8% en 67,60. La onza de oro se está moviendo en forma lateral, algo que no es muy usual en el mercado de este activo, que es realmente volátil, que ha tenido un crecimiento casi exponencial desde octubre de 2023, que cotizaba a $1.800 para llegar, como llegó en el mes de abril, a $3.500, casi un 100% de aumento. Bueno, se mantiene ahora estable, no muy lejos de ese máximo, pero no le vemos la capacidad, la fuerza necesaria para buscar ese máximo nuevamente. Cotiza en la zona de $3.340, un mercado lateral para el oro que está, tironeado por dos lados. Por un lado, al alza, porque justamente la caída del dólar en todos los frentes lo ha hecho contra el euro,
contra la libra, también en parte contra el yen, sobre todo contra el franco suizo, derivado de estos avatares políticos, si se quiere, entre el gobierno del presidente Trump y la Fed. Bueno, eso empuja el dólar a la baja y por supuesto impulsa al oro a la alza, pero tampoco tiene un motivo fundamental para crecer, porque en definitiva, si Powell no baja la tasa, el dólar tiene más para ganar que para perder en los próximos tiempos, y esto también limita sus ganancias. Por lo cual, por el momento, lo que vemos es un oro que le va a costar superar los $3.380 en dirección alcista. No lo vemos muy por debajo de los $3.295 que tocó ya como mínimo en los últimos días. Si estira esa caída podría llegar a la zona de 3.260, pero no mucho más que eso. En el mediano plazo, el oro todavía mantiene, por supuesto, una tendencia mucho más marcada al alza, eso está fuera de discusión, y bueno, cualquier motivo que genere una caída importante del dólar podría acercarlo nuevamente a los $3.500. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $3.340,60, una tendencia que se mantiene alcista. En la general, por supuesto, hablamos del gráfico diario, pero con máximos descendentes que limitan sus ganancias en el corto plazo. El quiebre de esta zona que vamos a marcar, vamos a trazarla ahora, ahí, en esa zona de 3.373,75, ahí sí podría generar un movimiento favorable al metal para buscar en su caso 3.410 y la zona de los segundos máximos históricos de junio de este año en $3.450. A la baja 3.310, luego esta zona de mínimos de la semana anterior en 3.270 y más abajo $3.250 mínimos del día 30 de julio. Los indicadores, sin embargo, mantienen señales bajistas en todos los casos, con una demanda que cae al 47%, momento que se ubica también por debajo de su línea media estocástico a la baja, y para que confirme un movimiento en esa dirección, por supuesto el precio deberá superar esta corta línea de tendencia alcista que por ahora viene guiando su movimiento desde el día 14 de mayo. Es verdad, está lateralizando, pero este sesgo alcista por supuesto se mantiene a favor del metal precioso. La plata y el platino son dos metales que tradicionalmente están vinculados a la producción de bienes, y en gran parte dependen de la salud de la economía china para ver oscilaciones en los mismos, pero en los últimos tiempos, como hemos visto y lo hemos mencionado en este espacio, la plata sobre todo se ha valorizado, casi alcanzado los $40, y esto de alguna forma también acortó la brecha entre su precio y el precio del oro, que había llegado a 110 onzas de diferencia. Bueno, se ubica ahora en la zona de 86, 87, dependiendo del día, pero evidentemente un mercado mucho más normal que valoriza y que le da mayor aprecio justamente a la plata que al oro, a la producción sobre el temor de los mercados. Esto tiene que ver con un cierto optimismo que existe en torno a la solución de la guerra comercial entre Estados Unidos y los demás países, y esto también normalizó a los mercados de materias primas, con la plata que otra vez se ubica cerca de los $38, pero sin poder superarlo. ¿Qué debería pasar para que lo supere? Bueno, que haya una caída del dólar. ¿Podrá haberla? Bueno, si Trump sigue atacando la Fed, como lo mencionamos en otras entregas, bueno, sí podría haber una caída importante del dólar. Si Powell mantiene su tasa de interés sin cambios, otra vez veríamos a la plata yendo para abajo. Por ahora, ese tironeo que están sufriendo los metales preciosos, bueno, están sin un ganador claro, y para los próximos días vemos una plata que podría alcanzar los 38,70 aproximadamente en su nivel máximo, y una caída que la podría llevar a 36,50 en su punto mínimo, tal vez un poquito por encima, a la zona de 37, pero estimamos que se va a seguir moviendo en un rango de precios estrecho, salvo alguna circunstancia excepcional, pero más que nada movida por lo que pasa con Powell y sus discursos previstos para el día viernes en Jackson Hole. El platino ofrece un panorama similar, con un precio actual de $1.350, está cerquita de los $1.350 y apuntando ligeramente a la alza, lejos, muy lejos de los 1.485 que tocó en su máximo anual, que lo había alcanzado
los primeros días del mes pasado, en julio, pero todavía manteniendo un sesgo alcista importante. Hay que acotar que de esos máximos había caído más de $200 y nuevamente se valoriza el platino en estas horas. Si supera 1350 podríamos verlo, o 1360 para bien decir, podríamos verlo en la zona de $1380 como máximo durante los próximos días. Desde un costado técnico, la plata cotiza $37,78 y una tendencia alcista de gráfico diario con esta serie de mínimos ascendentes que conforman una línea de velocidad en esa dirección y que por ahora no parece vulnerable. Los próximos objetivos alcistas se ubican en 38,60, 39,50 los máximos del año, máximos de 14 años que tocó el día 23 de julio y 40,10. A la baja el quiebre de esta línea o antes en la zona de 37,30 el quiebre de esta línea y más abajo 37,20 y 36,30 serán los soportes a tener en cuenta y los indicadores justamente apuntan en esa dirección. Es como una divergencia entre el momento y la curva de precios, un RSI que se ubica ahora apenas por encima de su 50% y estocástico con una señal bajista importante. De todas maneras, la curva de precios, que es la que manda, no parece estar dispuesta a quebrar esta línea de velocidad. En cuanto al platino, cotiza a $1.330 con un centavo y la tendencia otra vez alcista de gráfico de día con objetivos en 1.377, 1.375, luego 1.405 y $1.440. A la baja 1.288, 1.262, $1.210 con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos. Una firme divergencia poco usual entre RSI y la curva de precios, momento que se ubica apenas por debajo de su línea media estocástico a la baja, también a la baja, pero con varios mínimos ascendentes que conforman una línea de velocidad y que tiene su próximo punto de apoyo en la zona de $1.292. El quiebre de la misma cambiaría este sesgo para ubicarse a la baja durante los próximos días. El gas natural se mueve en torno a los $2,75, otra vez a la baja, y esto tiene que ver con que, las esperanzas de un acuerdo de paz en Europa del Este también irían e impactarían en contra de su precio. Hay que acotar que, por ejemplo, cuando se desató el conflicto en esa región del mundo, en febrero de 2022, estaba en la zona de 1,50, 1,80 prácticamente, y llegó a estar en $10. El gas en esa oportunidad, hablamos de julio de 2022, ha caído y muy fuerte como se ve a 2,75 y un acuerdo de paz sería determinante para una caída adicional de esta materia prima que es fundamental para la industria, fundamental para el consumo doméstico. Claro, en el verano boreal el consumo residencial cae, pero el consumo industrial se mantiene y en este sentido, sí, el precio del gas cae, sería un buen alivio, como siempre lo mencionamos, para los bancos centrales en su lucha contra la inflación. Se trata de un activo sobre el cual no tiene dominio alguno sobre el precio. Los bancos centrales tienen como única herramienta la tasa de interés y no pueden generar cambios en los precios de las materias primas, por lo cual una caída de su precio sería una muy buena noticia para prácticamente todo el mundo. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $2,76 y la tendencia bajista, este es el gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 2,72 que han tocado en varias oportunidades en los últimos días, luego 2,62 y $2,50. En dirección alcista 2,98, 3,15, 3,30 en niveles similares a los de la semana anterior con indicadores que apuntan ligeramente al alza. Momento que se mantiene en su línea media, claro, está lateralizando el precio con una demanda que se recupera ligeramente al 42%, estocástico iniciando una señal alcista de corto plazo, el quiebre de esta dinámica bajista que tendría lugar si logra superar por lo menos esta línea que se forma uniendo los últimos máximos descendentes en 2,89, generaría un movimiento favorable al gas durante las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos, como todos los días, con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. ¿Sí? Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides
suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro canal a otro amigo. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.